Lexisas y ambas nos llamamos Isa, dos almas deseosas de aprender y como resultado de ello enseñar y sanar. Hablamos de nuestro camino personal, nuestras experiencias, lo que usamos en nuestras vidas y lo que nos ha servido a nosotras para avanzar hacia la conciencia de unidad. Gracias por encontrarte con nosotros en este momento y lugar y sostener la frecuencia de amor y expansión que necesitamos como humanidad. Mi mente va más allá como del plano físico que tenemos adelante de nuestros ojos y me fui hasta las leyes universales del universo. Entonces pensaba en las leyes de la Tierra, por ejemplo, la ley de rotación, de traslación, de rotar en su mismo eje, de rotar alrededor del Sol, asimismo las fases de la Luna, o sea, son cosas en las cuales nosotros como seres humanos ni siquiera podemos interceder. Eso sucede sí o sí, ¿cierto? Y, y por mucho que nosotros nos pongamos de acuerdo en que mañana no va a salir el sol, mañana va a salir el sol. No ¿Cierto? depende de nosotros, No exacto. depende de nosotros. Entonces, asimismo funcionan las leyes teniendo en cuenta que a partir de la ley de evolución, o sea, de la ley de evolución hacia la ley del amor universal, no depende de nosotros. En las otras leyes, las que están más abajito, sí depende de nosotros y sí depende, ahí es donde podemos hablar mucho de la ley de causa y efecto, que todo en la vida sucede en esa ley. Entonces, cuando nosotros hacemos o dejamos de hacer algo porque sabemos que tiene una causa y tiene un efecto, lo hacemos por convicción, no por temor, porque muchas personas dicen, ay, entonces uno deja de vivir su vida por miedo a que le va a caer la ley. Pero no es que le va a caer la ley, sino que es entender y comprender que el mejor negocio en la vida es ser recto. Y si yo soy recto con las leyes, soy recta conmigo misma, soy recta en mi actuar y todo va a ir fluyendo a mi favor. Entonces es muy lindo ver y entender esa parte. Sí, me parece súper bien. ¿Qué tal entonces, Isa, si vamos haciendo como un pequeño resumen para contextualizar y de una vez ahí empezamos con preguntas que las personas que estén conectadas puedan ir teniendo y con las preguntas que nosotros tenemos que hemos recopilado durante estos 4 o 5 episodios en los cuales hemos traído el entendimiento de las leyes de una forma más cotidiana? Es decir, aquí podría estar la clave de cambiar el mundo y de manifestar una vida diferente, porque las leyes, pues, al ser inmutables, al ser ajenas del humano y al estructurar de una u otra forma cómo se desempeña el universo, pues entonces son las leyes que sí o sí van a regir procesos de manifestación, procesos de creación y procesos digamos, como de todo lo que se da en un mundo se da porque detrás de eso siempre está una ley. Entonces es importante que podamos llegar a ese estado de reconocer de forma neutral y observadora, también como lo decías, qué ley está pasando detrás de esta situación por la que estoy viviendo y cómo definitivamente la dejo de apreciar en mi vida, cómo cambio las situaciones que estoy viviendo, cómo volteo esto que no me está gustando y para qué estoy manifestando nuevamente esto y dónde está el nudo, qué es lo que no he podido ver. Entonces, Isa, si quieres, le vamos haciendo un resumen pequeño y Sí, pero podemos empezar. quería hacer una anotación con respecto a algo que dijiste y es cómo estas leyes nos pueden ayudar a cambiar para nosotros cambiar el mundo. Y en ocasiones anteriores, yo soy muy reiterativa y lo hemos dicho antes, la frase de Gandhi que dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo, porque todas las personas en alguna medida queremos cambiar el mundo, ¿cierto? Todos queremos ser ese héroe que cambia el mundo, pero difícilmente nos miramos hacia adentro para cambiar nosotros mismos y esa es la única manera de cambiar el mundo. Entonces, es como yo llamo una reevolución, no una revolución de revolucionarios, sino una reevolución, porque es mirar hacia adentro, evolucionar yo
para compartirlo con lo que llega alrededor. Y cuando yo cambio adentro, cambia mi entorno. Y si cambia mi entorno, sigue cambiando el entorno de mi entorno y eso se vuelve como una onda expansiva, como cuando tiramos una piedrita al agua y la piedrita va haciendo la onda, el agua va haciendo la onda de la piedrita. Entonces se vuelve una onda expansiva que poquito a poco va cambiando el mundo. A mí me llegan ejemplos de pronto de cosas de mi pasado, muy, muy pasado. Y hace unos 10 años más o menos yo trabajaba en un colegio en un pueblo y yo iba a la tienda y al supermercado con mis propias bolsitas, con mis propias cocas, con mis propias recipiente, cajita para poner los huevos, cuando eso todavía consumía huevo. Y a mí me decían, pero usted ¿para qué trae todo eso si una golondrina no hace verano? ¿Usted para qué se pone en eso? Entonces yo decía, no importa con que yo lo haga, me siento bien y me parece suficiente. Y ahora es lo que el 80% de la población hace, ¿cierto? Entonces buscamos llevar la bolsa al supermercado, buscamos llevar la cajita para llevar el queso en la tienda, buscamos llevar la cajita para los huevos y así otro montón de cosas para procurar no recibir bolsas plásticas. Entonces vemos que sí tiene un impacto, aunque vaya como en paso de hormiguita. Ok. Bueno, entonces, como hablábamos al principio, las leyes van desde la ley 1, digamos, que es la ley universal del amor, ¿cierto? Hasta la ley de la naturaleza, que es la ley número 7, y nosotros las vimos de atrás hacia adelante para poder entender que es como en algún momento creo que Isa hacía la comparación de una cebollita. Digamos que esa ley 7 es la parte central, la ley de la naturaleza, luego la ley de la armonía envuelve la ley de la naturaleza, la ley de la correspondencia envuelve la ley de la armonía y la naturaleza, la ley de la evolución envuelve la ley de la correspondencia, la armonía y la naturaleza, la ley de la polaridad envuelve la ley de evolución, correspondencia, armonía y naturaleza, la ley de manifestación envuelve la polaridad, la evolución, la correspondencia, la armonía y la naturaleza, y la ley del amor las envuelve todas. Entonces, la ley del amor es la parte de afuera, sigue la ley de la manifestación, la polaridad, la evolución, la correspondencia, la armonía y la naturaleza. Espero que se hayan aprendido el trabalenguas. Ay, no. Entonces, hablando de esa ley de naturaleza, ahí a mí me van llegando, como les digo, ejemplos y yo pienso que eso también es como parte de esa inspiración divina. Y es que en estos tiempos el clima aparentemente está muy loco. Entonces unas personas se quejan por el calor, otras personas se quejan por el frío, otras personas, o sea, no hallamos un punto medio. Y yo pienso que dentro de esa ley de la naturaleza debemos aprender a convivir independientemente del clima que estemos viviendo, ¿cierto? Que está haciendo frío, disfrutemos el frío, nos ponemos la cobija, como me dicen a mí que yo ando de cobija, el busito. Disfrutamos esas cosas calientitas, o sea, es buscar esa armonía y ese disfrute de las cosas independientemente del clima. Yo todavía escucho mucho personas decir, ay, se dañó el día, se está lloviendo. No, el día no se ha dañado. Sí, sí. Entonces, es aprender a ver todo con esos ojos bonitos del disfrute, de la sorpresa. Bueno, está lloviendo, disfrutemos la lluvia. Y sería genial poder salir a mojarnos en la lluvia. La gente siempre tiene el temor de que me voy a enfermar, se va a enfermar el niño. No, aprovechemos esos espacios de la naturaleza. Eso es un regalo divino. Entonces, aprovechemos esos regalos divinos para continuar, para salir adelante, para verlo. ¿Qué me está ofreciendo la naturaleza en el momento de la lluvia? Limpieza. Y no solamente limpieza a nivel físico, sino limpieza a nivel emocional, limpieza a nivel de las cargas que uno mismo de alguna manera se va poniendo en el camino, ¿sí? Cuando estamos
asumiendo responsabilidades que no nos corresponden. Entonces aprovechemos esa limpieza. Muchas personas dicen, ay, pero es que el agua está contaminada, pero es que vea que no nos preocupemos por eso. Si nosotros enfocamos la energía en eso, eso es lo que nos va a llegar, pero si nosotros enfocamos la energía en esa lluvia divina y nos visualizamos como que es una lluvia diamantina que nos está dando la divinidad, no nos va a pasar nada. Y si tiene algún temor, llegue a la casa, dése una duchita de agua caliente y se quita esa lluvia de encima, pero ya hizo su labor. Sí, bonito. La ley de la naturaleza, al ser pues, la última ley, pero la primera en realidad, viéndolo desde esa pirámide que nos contabas, a mí me trae mucho, Isa, el tema de que es una maestra de entender la vida como que se viven procesos siempre de vida, muerte, vida, es decir, las cosas tienen un ciclo, nos lo muestra la naturaleza, nos lo muestra la madre tierra, nos lo muestra nuestro cuerpo físico, que es tierra, que es esa parte receptiva, el elemento receptivo de nuestro cuerpo, y vemos cómo el cuerpo se envejece, el cuerpo cambia con los años, y también entonces me lleva mucho a pensar cómo la naturaleza, que indiscutiblemente sigue sus procesos, a ella no le importa si llueve, si no llueve, si tú amaneciste bien, para ella florecer, para ella dar frutos, para ella vivir sus propios procesos de vida, muerte, vida, me lleva mucho a pensar en cómo la naturaleza es penetrable, es decir, es totalmente receptiva y es un llamado muy grande porque mensajes hay en todas partes. Entonces, esta grande maestra que nos sostiene y nos da vida, pues nos lleva a vivir y a contemplar la vida de una manera diferente, muy conectada a lo que decía Sisa, y es que en la medida en que yo más placer experimente en mi vida, en la medida en que yo más conecte con esas cosas que para mí son satisfactorias, en la medida en que yo más fluya con la vida y menos me resista, pues entonces a mi vida van a llegar un montón de frutos, de abundancia, de prosperidad, de dinero y de cosas que nunca me había permitido sentir ni dejar que llegaran, porque estaba en el hacer, 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 del cual el mundo se encargó de que fuera como una ruleta rusa en todos estos años de humanidad, pero ahorita el llamado es a conectar nuevamente con la naturaleza, con esta madre que nos sostiene y ser nosotros mismos como nuestra propia madre y darnos el amor y darnos las palabras y los sentimientos y las emociones que nos lleven a sentir esa satisfacción y esa paz para poder atraer por otras leyes cosas mejores. Sí, mira, me recuerdas algo y es que cuando yo trabajaba en el pueblo que les contaba ahora, tuve una tos por 3 años, o sea, era impresionante. Y, y en algún momento yo necesitaba muchas naranjas, 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 y estaban muy costosas. Entonces yo dije, ay, yo tengo muchos estudiantes en el campo, yo voy a exponer un mensaje en Facebook que me traigan naranjas. Me llevaron naranjas, tomates, limones, repollos. O sea, Yes. era una cosa impresionante. Yo decía, pero muchas gracias. Gracias por la abundancia que se nos multiplique a todos. Sí. Y es estar en esa sintonía, ¿cierto? Cuando hablas del ciclo vida, muerte, vida, eso somos y eso vivimos todos los días. O sea, vivimos, quienes hemos alcanzado a vivir en estaciones, lo podemos vivenciar muy, muy tangiblemente. Y quienes no, lo vemos a diario en la florecita que nació, al otro día está muerta, o la mariposita que salió, que salió de una oruga y así. O sea, todos los días estamos viviendo ese ciclo de vida, muerte, vida, y debemos aprender a vivir con eso porque esa es la ley de naturaleza actuando en sí, ¿cierto? Es la manera más evidente de poder entender la ley de la naturaleza y que si yo puedo hacer algo por ayudarle, lo hago y si no puedo hacerlo, lo recibo con amor, ¿cierto? Habíamos hablado en algún momento de los animalitos en vía de extinción. Está bien que queramos ayudarles y que de pronto desde nuestro apego no quisiéramos tener esa extinción, pero tenemos que tener en cuenta que la naturaleza y la ley de la naturaleza es tan sabia
que un animal se extingue y está naciendo una nueva especie. Lo que pasa es que eso no lo alcanzamos a ver, ¿cierto? Aún. Ujú. Entonces, tener esa confianza de que todo animalito que se extingue es porque tiene, entre comillas, su reemplazo. Y algunas personas se preocupan, ay, que las abejas y que entonces como las abejas polinizan, entonces no va a haber quien polinice y entonces nos vamos a morir de hambre. Eso quiere decir que no vamos a necesitar la comida, que vamos a tener una forma diferente de alimentación, porque así como evoluciona la naturaleza, evoluciona el planeta, evolucionamos nosotros. Sí. Entonces, como para pasar a la próxima ley, yo podría también sumarle algo y aparte de recibir, de abrirnos a ese disfrute de la vida, aparte de dejar las quejas, de aceptar y no resistirnos, eh, me gustaría también pensar en que esta ley parte para que nosotros podamos ir viendo en todo lo que acontece, también que así es nuestra vida, es decir, soltar con todo el amor las situaciones que ya no nos corresponden, soltar con amor los momentos, los espacios, los lugares y así volver, digamos, de una forma más amorosa a conectarnos con lo que somos. Soltando ese apego, creo que es parte clave. Sí, así es, totalmente. Es saber despedir los ciclos con amor, ¿sí? Eh, por ejemplo, las mujeres, Honrarlos, sí. honrarlos. Sí, por ejemplo, cuando las mujeres estamos en el ciclo Men- reproductivo de la menstruación y todo esto, Total. honrarlo con amor cuando llega, cuando se va y cuando las mujeres entran en menopausia también, ¿cierto? Es parte de esa despedida, ¿cierto? De hecho, sería súper lindo hacer un ritual en ese momento, ¿cierto? Un ritual de despedida y agradecimiento y entender que el ciclo creativo continúa, ¿sí? Que no es solamente la Exacto. gestación a nivel físico, sino la gestación de la creación en nuestra forma artística, digamos, o de otro tipo de manifestación, pero la creación continúa. Qué bonito, Isa. Y eso era lo que quería decir que algún momento se me fue. Y era que para las mujeres es fácil conectar con estos ciclos, tal cual la luna lo hace, que empieza su luna llena, mengua, nueva y vuelve y crece. Pues para las mujeres es un poco más fácil porque tenemos la menstruación. Entonces, cuando estamos obviamente sangrando, sabemos que estamos en ese periodo como de muerte, en ese periodo de introspección, donde yo realmente soy como esa sabia vieja que ya no quiero ruido externo y demás. ¿A qué voy con esto? Y es a honrar estos ciclos, a darnos el espacio de estoy en unos días en que no quiero tener contacto con muchas cosas, pues entonces me respeto esto. Y también el llamado al hombre a que empiece también a reconocer sus ciclos, porque los hombres también son cíclicos, también necesitan descansar, también necesitan amor, también necesitan paz y espacios de soledad. Y creo que es una parte también importante ahorita como para derribar todo este patriarcado, volver a conectar con esa sensibilidad de recibir. Totalmente, es súper lindo. Bueno, Isa, entonces continuamos con la ley de la armonía y como hemos hablado antes, la ley de la armonía es la palabra lo dice por sí mismo, ¿cierto? Es, es vivir en esa armonía con todo lo que me sucede alrededor, ¿sí? Em, buscar adaptarme a todo eso que sucede a mi alrededor sin necesidad de reñir, ¿sí? Sin necesidad de que haya resistencia. ¿Está lloviendo? Genial. ¿Está haciendo sol? Genial. Y vivo en armonía con todo eso que me sucede y que tengo a mi alrededor. Sí. Ahí también es la armonía con el otro, ¿no? Y es como el Totalmente. respeto por la vivencia del otro, de sus propias necesidades de aprendizaje, que quizás sean diferentes a las mías. Sí, y la armonía también con respecto a los animales, a la naturaleza. Todo debe ir en equilibrio en una forma perfecta para que la entendamos y veamos
que encajamos en sincronicidad con todo cuando no hay esa resistencia. Cuando nosotros aceptamos lo que viene, lo que hay a nuestro alrededor, cuando aceptamos a las personas tal y como son, estamos viviendo en esa ley de armonía sin necesidad de la queja, del reclamo, de la dificultad, porque eso se presenta cuando presentamos resistencia. Ok, total. La próxima ley es la ley de la Correspondencia, de la correspondencia. Es la ley más mencionada, la ley más famosa, porque Sí. la ley de la correspondencia es muy divertida para mí, porque es algo que vemos tanto, tanto, tanto. La evidenciamos en todo. Entonces, por eso me parece súper divertida y yo la tengo presente, yo creo que 24/7. Yo creo que hasta sueño con la ley de correspondencia. Porque lo estás haciendo desde ese punto en que estás buscando siempre, porque estoy siendo correspondiente con esto, porque me está Sí, llegando esto a mi vida. Hacerse correspondiente a algo es atraer eso, ¿cierto? Es que sí, tú lo veas manifestado en tu realidad. Recuerda que todos somos universos diferentes, pues un universo y por lo tanto somos realidades diferentes. Entonces, háblanos un poquito, Isa, de un ejemplo concreto que puedas traer con esta ley de correspondencia. bueno, con la ley de correspondencia es como desde cosas muy pequeñas hasta cosas muy grandes, ¿cierto? Entonces, este fin de semana pasado tuve una reunión familiar y fue muy lindo porque estas personas de mi familia son poco conocedoras de la parte espiritual. Entonces, eh, ellos se inquietan mucho al compartir conmigo y aprovechan y me preguntan muchas cosas. Entonces yo recuerdo que les dije, yo no sé si ustedes están en la ley de correspondencia o no para recibir esta información, pero se supone que si están preguntando es porque sí, ¿cierto? Así Ujú. que entiéndanla o no, yo se las voy a dar. Sí, paréntesis ahí, porque la información está para todo el mundo, ¿cierto? O sea, los sabios la vieron desde tiempos muy remotos, desde Hermes, Sí. que la observaba. Entonces es Ujú. simplemente como tú estás ahí recibiendo esta información porque es para ti, también es como otro mensaje, ¿no? Sí, entonces yo les hablaba y ellos me miraban como de qué está hablando, ¿cierto? Entonces yo les decía, es posible que su mente racional todavía no esté preparada para recibir esta información, pero seguro que su mente espiritual o su ser espiritual la entiende y poco a poco la van a ir digiriendo. Me hiciste recordar una experiencia cuando yo presenté mi hoja de vida para la docencia en el pueblo que les contaba. Yo tenía que ir a la Secretaría de Educación del departamento de Antioquia y entregar la hoja de vida. Sí. Entonces, a mí me dijeron, profe, si algo, la llamamos. Y yo dije, bueno, ya me dijo, profe, ya estoy adentro. Yo me tomo las cosas muy en serio. Yo como que no entiendo, muchas veces no entiendo los chistes, muchas veces no entiendo como lo que hay detrás de como, no, es que esa es su forma de tratar a todo el que viene aquí, porque todo el que viene aquí es profesor. No, a mí no se me ocurrió eso lo supe después. Pero fue como tanta la certeza que efectivamente a mí me llaman y yo, ya me dijo, profe, ya, eso es ley de correspondencia. Y sí, Y sí, entonces la ley de correspondencia actúa en todo momento, en todo lugar y, y es tan sencillo como que te subiste al bus o no te subiste al bus. ¿Te alcanzaste a llegar a tu casa hoy para hacer el programa o no alcanzaste a llegar y lo tuviste que hacer desde otra parte? ¿Cierto? Entonces, todo desde lo más minucioso es ley de correspondencia. ¿Encontré aguacates para comer hoy o no encontré aguacates para comer hoy? ¿Por qué aguacates? Porque yo como aguacates todos los días. sí, 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 sí. Entonces, en el 99% de los casos encuentro aguacates y si no encuentro, yo digo, Dios, muéstrame el lugar donde están los aguacates.
y a veces alguien me los lleva y a veces es que yo paso por un lugar y veo los aguacates y digo, no los encontré allí, pero aquí están. Entonces, es estar siempre en esa conciencia de la ley de correspondencia y que todo lo que me sucede dentro de esa ley. Si no, no sucedería y también sería correspondiente con el hecho de que no sucediera. Exacto, entonces entendemos que en la vida no existe la suerte, eso no existe ni tampoco el azar, entonces todo lo que llega a ti es porque en alguna de tus creencias o de tus programaciones mentales, pues como el universo es mental, ¿cierto? Como digamos el todo, la fuente, el todo como lo han llamado los herméticos, la fuente, Dios, como lo llaman las religiones, en fin, es uno solo, es una mente que nos sostiene a todos, entonces todos somos un poquito de esa mente. Y en ese sentido, todo lo que llega a mí es porque yo en el fondo estoy emitiendo ese mensaje, estoy vibrando de esa forma, estoy llamando a ese tipo de personas y eso se ve mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja o en los vínculos, que son escuelas y pedagogías demasiado interesantes porque ahí uno se da cuenta el otro que te muestra y qué limitación tienes que atravesar. Es decir, esta persona me cae gorda, pero ¿por qué me cae gorda? O sea, ¿cuál es la limitación que tengo que atravesar? Ella que me está mostrando que yo no he podido aceptar dentro de mí. Sí, mira, me recuerdas algo y es que un tío falleció la semana pasada. Entonces, esta semana nos reunimos acá donde yo vivo para hacer una Eucaristía con las cenicitas del tío, porque el tío vivía en otra ciudad y las Ujú. trajeron acá y bueno, entonces nos reunimos muy buena parte de la familia y una de ellas decía, veía a otra persona y decía, ay, pero esa persona, ¿por qué es así como tan grosera para contestar? Entonces yo le decía, ¿por qué la estás viendo así? Porque es tu espejo, porque tú contestas igual. Y Igual. ella como que no lo podía creer. Entonces, después de todo, ya cada quien se fue para su lugar de origen y me llamó por la noche y yo le pregunté algo y me contestó tal cual como ella estaba criticando a la otra persona. Entonces ella cayó en cuenta y le dio risa y me dijo, ¿cómo es que tenías razón? Y también ese es el llamado a caer en cuenta, o sea, a Sí, estar sí, observadores. Ahí es donde avanzamos, ahí es donde dejamos el papel de víctima, ahí es donde empezamos a decir, no repito más este patrón porque ya sé que estoy atrayendo a esta persona así y así, porque yo en el fondo de mi ser soy una víctima, yo me victimizo, todo es, me lo hacen, es que el gobierno, es que no sé sí. qué, y no vemos adentro y todo parte de adentro, ¿cierto? Sí, mira, yo viví en España 2 años y tuve una experiencia en una casa. En 2 años viví en 9 casas diferentes y en una Uy. de esas me echaban porque me bañaba a las 5 de la mañana. Entonces, en uno de esos lugares tuve una situación porque nos turnábamos la lavada de la ropa. Entonces a mí me dijeron, tú lavas 2 veces a la semana, tal día y tal día. Y entonces era el día que me tocaba a mí lavar ropa, que me correspondía lavar mi ropa, y la hija de la señora como que se ensució su ropa, no sé, y ella necesitaba lavar la ropa de su hija ya, pero me tocaba a mí. Y yo ya había lavado, tenía los tendederos llenos de ropa y era invierno, entonces los tendederos estaban dentro de la casa y estaban prendidas las estufas de calefacción para que se secara la ropa mientras se calienta la casa. Sí. Y ella se enojó que porque necesitaba los tendederos y cogió toda mi ropa, la tiró al suelo, la metió en una bolsa y me dijo que la llevara a secar a una lavandería. Yo le decía, no, eso no está dentro de mi presupuesto. Y ella se Dios. fue furiosa y se la llevó, pero yo no me molesté en ese momento porque yo lo vi como un reflejo mío. Yo decía, yo no conocía esa parte mía y me sorprendía porque yo decía, si yo entiendo que todo lo que sucede afuera es una proyección mía, como yo no he visto ese monstruo en mí, yo que soy toda corazones. Y es que es complejo. Entonces, ni siquiera yo me enojaba, a mí me sorprendía era ver esa reacción y yo decía, esa soy yo en otro cuerpo, sencillamente.
O sea, ella me está mostrando algo que yo no conozco de mí. Y si está sucediendo es porque soy correspondiente con eso. Entonces, ¿qué tengo que ver en mí? ¿Qué tengo que sanar en mí para no volverlo a proyectar de esa manera? Exacto, y es que solo podemos observar de esa forma cuando hacemos el trabajo de no identificarnos con nada, es decir, nada es personal, yo simplemente estoy viendo la situación como una observadora externa y estoy Sí, mirando para qué está pasando y cuando yo puedo ubicarme desde atrás, es decir, lejos del personaje, llamamos personaje al ego, entonces yo me ubico desde esa parte neutral que en realidad sí soy, que soy exacto, el todo invulnerable, imperturbable. exactamente. Misa, sigamos para que Bueno, podamos alcanzar. sí, continuamos con la ley de evolución, que recuerdan que esa ley en el primer programa se nos pasó. Esta ley de evolución nos recuerda que es, lo primero es tener en cuenta que es el puente entre las leyes, digamos, más humanas, que son esta ley de correspondencia, armonía y naturaleza, hacia las leyes más universales o más espirituales, que son la ley de la polaridad, la manifestación y la ley del amor. Y que esta ley de la evolución la ubicamos, habíamos hablado también en algún momento que estas leyes, creo que fue en el segundo episodio, que estas leyes también se relacionan con la ubicación de los chakras. Entonces, esta ley de la naturaleza está regida por el chakra raíz, ¿cierto? La ley de la armonía por el chakra del bajo vientre, la ley de la correspondencia en el plexo solar, muy interesante, ¿cierto? Mm, Hacer esa analogía porque también es el centro del poder personal. La ley claro, de la evolución está ubicada en el chakra del corazón, que a nivel de chakras también es el puente entre esa parte material y esa parte más espiritual. La ley de la polaridad la tenemos ubicada en el chakra de la garganta. La ley de la manifestación la tenemos en el chakra del tercer ojo, que es donde nosotros visualizamos eso que queremos manifestar. Y la ley del amor incondicional en el chakra corona, ¿cierto? Que también es por donde sale, digamos, esa energía toroidal que nos abarca todo. Entonces, hablando de la ley de evolución, al principio tú hablabas de algo muy lindo que es lo que nosotros llamamos karma y es el aprendizaje. El karma no son sucesos negativos ni positivos. Como muchas veces de pronto hemos tergiversado el significado de la palabra karma, porque el karma son sucesos de aprendizaje. Lo que pasa es que para nosotros como seres humanos es más fácil aprender a través del desamor o del error que del amor o el acierto, porque ahí no vemos el aprendizaje, pero cuando nos equivocamos, vemos que algo tenemos que aprender para no volvernos a equivocar. Es como cuando un bebé está aprendiendo a caminar y se cae y se cae y se cae, el bebé no se cae por karma, el bebé se cae porque está en un proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje tenemos que respetarlo en todos los niveles. Nosotros no podemos exigirle a una persona que corra si apenas está gateando. Entonces, eso mismo sucede a nivel de evolución, ¿sí? Yo no puedo pedirle a una persona que evolucione al ritmo de otra porque cada quien está en su proceso. total. ¿Algo más? No, quedó Bueno, perfecto. continuamos con la ley de polaridad y recordemos que la polaridad siempre cuenta con dos partes, ¿cierto? A mí me gusta hacer la asociación de la moneda, su cara y su sello, o su cara y cruz, como dicen en otros lugares, porque siempre están unidas esas dos polaridades, ¿cierto? Por eso se llama así, tanto el positivo como el negativo, el blanco con el negro, el arriba, el abajo, el femenino, el masculino. Entonces, son polaridades que son inviolables. Mientras nosotros estemos en este plano de tercera dimensión, vamos a vivir en esa ley de polaridad, porque estamos siempre en ese permear una cosa de la otra. Y me gusta mucho la simbología del yin y el yang, porque aunque uno es blanco,
y el otro es negro, el blanco tiene un puntico negro y el negro tiene un puntico blanco, y esa es, digamos, que la forma de demostrarnos el equilibrio y la armonía que debe prevalecer siempre. Ok, sí. Me encanta también pensarlo y es que de lo que nos nutrimos, es decir, de los pensamientos que tengo, de las emociones que normalmente siente mi cuerpo, de lo que yo hago todo el tiempo, es lo que voy a ver reflejado afuera. Es como que si una habitación está llena de humo, no puedo esperar que salga algo diferente que lo que humo, ¿no? Entonces ahí es como que yo solamente puedo dar y si estoy buscando en otra persona algo, solamente lo puedo recibir cuando yo ya lo esté dando. También Sí, ahí es súper importante hacer como esa... mira que a mí me llegan cuentecitos, historias. Hay una historia de Gandhi que dice que una señora le llevó un niño y le dijo, vea, don Gandhi, yo necesito que le diga a mi niño que no coma azúcar. Entonces, don Gandhi le dice, vea señora, venga en un mes, yo todavía no le puedo decir a su niño que no coma azúcar. Entonces la señora se va como a este don Gandhi tan raro, como que venga en un mes, pues igual no es igual decirle ahora que en un mes. Entonces ella se fue y bueno, volvió al mes con el niño y entonces don Gandhi le dice al niño, mira, es que no debes comer azúcar ni dulces porque tú sabes que eso te va a hacer daño, bueno, y le dio toda su teoría. Y la señora le dice, pero no era igual decírselo hace un mes y le dice, no, es que yo todavía comía azúcar, ¿sí? Ah, exacto. Entonces es, si yo tengo la experiencia, yo puedo hablar de la experiencia, ¿sí? Es lo que tú estás diciendo. A ver, de lo que habla el corazón, habla la boca, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo estoy atrayendo dentro de mi ley de polaridad, ¿sí? De eso que yo doy es lo que atraigo. De eso que yo soy es lo que atraigo, ¿sí? Y mi polaridad, sea positiva o negativa, lo que está haciendo es un equilibrio. No quiere decir que porque sea negativa es mala, simplemente estoy equilibrando. Exacto, eso es muy importante y es muy interesante porque, claro, entonces la voz es la herramienta de poder que tenemos para co-crear, para manifestar cosas en el mundo, pero obviamente entonces la voz, claro, es el pensamiento hablado y ahí es tan importante saber de que nosotros somos seres divinos y, es decir, tenemos el Dios adentro que somos nosotros mismos. Por lo tanto, podemos cambiar la realidad que estamos manifestando, por lo tanto, podemos crear cosas diferentes siempre y cuando cambiemos la polaridad de los pensamientos. Es decir, como que yo estoy manifestando en mi vida escasez, ¿en qué momento yo estoy pensando y sintiendo que no soy abundante, que no soy bollante, que no tengo lo suficiente para vivir una vida en paz? Y ahí podemos entonces saturar también esa información, esos pensamientos de cosas buenas para empezar también a manifestarlo en la realidad, porque como dicen, la realidad es adentro y si yo no lo puedo cambiar adentro, entonces trato de empezar a conectarme con eso afuera para que empiece también a cambiar adentro. Y también en la situación, eso aplica para todo, pero quiero hacer hincapié en la parte de la salud, ¿sí? Porque muchas personas se preocupan de que si hacen o dejan de hacer X o Y cosa, eso les va a afectar su salud. Si ponen la energía ahí, les va a afectar su salud. Si ponen la energía en que pase lo que pase, su salud no va a ser afectada, no va a ser afectada, Ujú. ¿cierto? Continuamos con la ley de la manifestación, que es una ley tan linda como todas las demás, pero digamos que es una ley que llama mucho la atención porque todos quisiéramos ver nuestras cosas positivas manifestadas, ¿cierto? Y todo lo que pensamos a nivel material, nos encantaría verlo manifestado. Entonces, como decía Isa, es muy importante la forma en la cual nombramos las cosas, porque somos ese Dios manifiesto, nosotros en este cuerpo somos una manifestación divina, ¿sí? Y si yo sé nombrar
la manifestación en mí y a mi alrededor, eso es lo que voy a experimentar. Si yo manifiesto salud, salud voy a manifestar. Isa recuerda que hace poco me salió una bombita debajo de la lengua, como una bombita de sangre, muy extraña. Y a mí me dieron muchas recomendaciones hasta que yo dije, no, yo soy creación divina y solo acepto la manifestación divina. Y esto no es parte de la manifestación divina. Entonces yo empecé a mentalizarme y a decretarme eso y a mediodía ya no tenía nada. Entonces, de hecho, yo me tomé una foto y te la mandé, porque para mí también yo tengo que ser practicante asidua de lo que recomiendo, ¿cierto? Entonces, para mí lo mejor es esa práctica y es lo que hemos hablado en episodios anteriores de estas leyes, es la verificación de la ley. Entonces, ¿cómo verifico yo? Haciendo, ¿sí? Si yo necesito manifestar, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo, pensarlo, meditarlo, traerlo a mi presente, traerlo a mi materia y manifestarlo. Entonces, así manifiesto salud, así manifiesto empleo, así manifiesto abundancia, así manifiesto alimentación, así manifiesto emociones, porque creemos muchas veces que no es sino la parte física, pero yo también puedo manifestar en mí reaccionar ante una situación emocional diferente a lo que hago normalmente. Yo me molesto normalmente porque alguien me dijo o me dejó de decir, entonces esta vez no lo voy a tomar así. Y empiezo a manifestar el ser que quiero ser. Si yo me proyecto a un año, ¿qué cambios quisiera ver en mi vida? O si yo me proyecto a 2, a 3, a 4, a 5, a 10 años, a 20 años, ¿cómo quisiera verme yo y cómo empiezo a manifestarlo desde ahora? Nosotros, en el lugar donde yo presto servicio voluntario, decimos mucho que la vejez se gesta en la juventud, porque si tú quieres ser una persona fuerte, saludable, llena de energía, llena de vida, tienes que empezarlo en tu juventud para que a tus 70, 80 años seas esa persona. Totalmente, totalmente. Bueno, y continuamos y terminamos ahí con las leyes universales, con la ley del amor, ¿cierto? Ustedes saben que esta es la ley de las leyes. Yo digo que es una ley de corazones. Sí, Haz de corazones. sí. Es una ley, la ley por excelencia, o sea, ni siquiera vamos a decir es una ley, es la ley. Es una ley que es inviolable, o sea, por mucho que alguien quiera, no voy a violar la ley del amor, es imposible, ¿cierto? Y el universo se rige a través de la ley del amor. Todo en el universo es amor. Hay algo muy lindo que leí alguna vez, me encantaría recordar el libro, pero no recuerdo en este momento el nombre del libro, y es que a nivel científico se dice que el núcleo del electrón está vacío y resulta que no está vacío, sino que él está lleno de amor, ¿sí? Entonces, en el momento que yo leí eso, me llené como de una gracia divina, una cosa espectacular. Y cuando hice la formación de yoga, recuerdo que hubo ese tema y hablaron de ese tema y yo decía, qué lindo esta reiteración de que ese núcleo no está vacío, sino que está lleno de amor, ¿sí? Porque muchas veces creemos que porque no vemos nada, no tiene nada. No, lo que pasa es que nuestros ojos no están capacitados para ver ese algo que hay en lo que nosotros creemos que es un espacio vacío. Pero todo lo que nos une como seres humanos, como raza, como individuos, como naturaleza, como planeta, como universo, es el amor. Qué bonito. Sí, tiene mucho que ver con el tema de que la física cuántica explique que el todo lo contiene todo, pero todo es información y es energía. Entonces, si el ojo humano solamente puede ver la materia, pues la energía es el 99.9% de todo y la materia es solamente una
mínima porción, entonces es lo Sí, único que vemos, pero no es lo más grande ni lo más relevante. sí, de hecho, hace poco también hablábamos en el lugar donde yo presto este voluntariado, eh, que también en algún libro leí que si se comprimiera toda la materia de nuestro planeta, cabría en la puntica de un alfiler. Entonces, ¿qué tanto aire, y llamémosle a ese aire amor, tenemos a nuestro alrededor? Que si todo se comprimiera de tal manera que no quedara nada de aire, seríamos la cabecita de un alfiler. Porque si nosotros cogemos un microscopio, nosotros creemos que aquí termina la mano, pero si cogemos un microscopio y empezamos a mirar adentro, esto está lleno de huequitos. Y Sí, esos huequitos de huequitos, y esos huequitos de huequitos, y vamos encontrando otro montón de cosas, y esos son los fractales, ¿cierto? Y nos sorprendemos de la divinidad con la que vinimos, ¿cierto? sí, Y total. todo eso es amor, todo lo que sale por los poros o entra por los poros es amor. Eso que sentimos, que a veces nos da escalofrío, eso es amor. Súper lindo, súper, súper lindo. Y esto es la naturaleza y es ver cómo surge la vida, pero como también hay muerte, pero como todo cambia y todo responde a ciclos, pues eso también es amor, ¿no? El servicio, Sí, la entrega, lo que tú sientes que te da paz, tranquilidad y equilibrio, pues es derivado de ahí, de esas frecuencias altas alineadas al amor. Bueno, Isa, entonces aquí tendríamos las 7 leyes, pero yo tengo una pregunta pues que me hicieron y era si la forma de experimentar un avance o un aumento en el grado de conciencia era a través de las leyes básicas, que no las hemos hablado, pero ya las vamos a tocar de forma rápida, o era centrándose en dónde. Eso me lo preguntaron mucho. ¿Tú qué pues opinas? a ver, yo pienso que la forma de uno entrar en un nivel de conciencia, llamémosle más avanzado o diferente, ¿cierto? Es a través de estar en el presente, ¿sí? En esa conciencia. ¿Qué conciencia quiero generar yo? ¿Sí? Porque yo puedo conocerme las leyes de pe a pa, de la A a la Z, de la Z a la A, y saber mucha teoría. Pero si yo no practico, no hago nada, ¿sí? Exacto. Entonces, tenemos que tener la conciencia de la práctica. Por eso en algún momento les decía que sobre todo la parte de las herramientas del amor las pongan en su casa en varios lugares, porque es la manera de uno, aparte de aprenderlas teóricamente, empezar a interiorizarlas y entonces ver cómo reacciono o no ante una situación. ¿Cómo puedo yo dejar, por ejemplo, la ansiedad ante una situación? Porque no es solamente actuar o reaccionar ante una persona, sino a veces es consigo mismo. Hay personas que tienen un tic, entre comillas, pero es un tic que se quita en el momento que pones conciencia. En mi familia, por ejemplo, existe mucho que están sentados y empiezan a mover un pie, sentados en carrizo y empiezan a mover un pie, o sentados con los pies en el suelo y empiezan a mover un pie. Y si les pones la mano en ese pie porque al otro le desespera, entonces mueven el otro. Y si no es el pie, entonces es una mano o es mordiendo algo. Entonces, esos son de pronto síntomas de ansiedad o demostraciones de que esa persona sufre de ansiedad, pero eso se maneja a través de la conciencia. Y si yo soy consciente y de pronto puedo hacer respiraciones en ese momento, respiraciones lentas, preguntarme qué me está causando esa situación en el momento, porque yo necesito tener ese movimiento repetitivo, porque a veces es que les parece muy chévere. Sí, yo recuerdo de pronto en mi adolescencia que hacía cosas, uno adolescente hace cosas muy irracionales porque ve al otro y le parecen interesantes o porque la otra persona es líder, ¿cierto? En un grupo. Entonces, si él lo hace, todo lo hacemos aunque no sepamos por qué lo estamos haciendo. Y se vuelve a veces un tic de por vida
o se vuelve una repetición que es difícil quitártela, pero cuando haces conciencia te das cuenta y dices, yo no necesito esto y esto me está generando de pronto algo negativo en mi salud o a nivel emocional. Entonces, haces conciencia, paras, respiras y evolucionas. Súper bonito eso, Isa, y también es como que la vida está en el eterno presente, en este instante es donde la vida se da y lo que nos permite estar vivos es el hálito de la respiración. Y bueno, Sí. pues somos humanos todavía, por lo tanto nos dejamos o nos identificamos mucho con las emociones, todavía no hemos logrado como esa invulnerabilidad de los maestros ascendidos y todos los que se han ido, llamémoslos maestros, pero el tema para reforzar esta respuesta es que, claro, pues podemos entender las leyes y lo importante es conocerlas para no actuar en ignorancia, o sea, llamemos ignorancia aquí a información que nos lleva a sufrimiento, ¿cierto? O al Eh, desconocimiento. o al desconocimiento, apropiándonos de las 7 herramientas del amor y es como aceptarlo todo, aceptar de que estoy viviendo lo que necesito vivir para mi propia evolución porque soy correspondiente a esto. Entonces, ¿dónde está de pronto el atranque? Entonces, en mis creencias, en mis pensamientos, ya es como empezar a observar para asumir un cambio realmente y accionar hacia ello, agradeciendo todo, agradeciendo desde lo más ínfimo que nos llega, porque ahí está la maestría no está en los libros, la maestría no está en qué tantos títulos, la maestría está precisamente en espiritualizar la materia, en que la espiritualidad sea esa vivencia, en que yo pueda sentir mi contacto extremo con Dios y de ahí empiece como a limpiar mi canal, ¿no? Y como a expresarme cada vez en mayor paz y en mayor equilibrio para simplemente empezar a adaptarme a las situaciones que lleguen. Probablemente van a ser situaciones muy amorosas en muchos grados de paz que se expresen o situaciones, llamémoslos problemas de pedagógicos o de aprendizaje cuando todavía estoy vibrando o estoy emitiendo o tengo todavía estas creencias de sufrimiento, de dolor, de escasez, de victimismo. Sí, ¿Cierto? totalmente. Ujú. Sí, cuando vamos a hablar del manejo práctico de las leyes, que tenemos 11 invitaciones, 11 prácticas, me gustaría de pronto como darle una leidita a cada una de las prácticas, porque de estas hablamos yo creo que muy profundamente. De pronto si ustedes en este momento tienen alguna pregunta y la pueden remitir por el chat del, De del Facebook. Facebook, podríamos ahondar un poquito en cada una. Pero si solamente vamos a interactuar así como entre Isa y yo, sería solamente como darles una leidita, un recorderis, porque de verdad que les hemos dedicado mucho tiempo Sí, y sí, ya creo que llevamos sí. una horita más o menos de transmisión. Entonces, Listo. en la práctica uno, la invitación es a reconocer la ley en todos los eventos de la vida. Y eso, pues, lo hemos reiterado muchas veces, es esa conciencia de, listo, estoy pasando por esta situación y qué ley es. Y es interesante y lindo porque uno hasta termina riéndose de tan charro que me está pasando esto y esto está dentro de esta ley. De, bueno, entonces evoluciono, ¿cierto? En la invitación 2 o práctica 2, leer los códigos de la vida en el más mínimo detalle. Entonces, en esas pequeñas cosas que nos pasan o nos dejan de pasar, porque no solamente es lo que nos pasa, sino aquello que nos deja de pasar, también es un código, ¿sí? Yo me remito mucho como a esta parte de las relaciones amorosas que a veces a las chicas nos gusta un chico o a los chicos les gusta una chica y entonces por alguna razón no se dan las cosas y entonces no hay que forzarlas porque muchas veces las personas intentan forzar las cosas y como decimos en nuestro medio coloquial se le meten por los ojos o por los oídos porque dicen que a los hombres se les conquista por los ojos y a las mujeres por los oídos. Entonces, muchas veces las personas hacen lo que sea por estar con alguien y después se dan cuenta que no encajan, ¿cierto?
Entonces, por algún momento, por alguna razón te están dando un código, el código del no es un código, ¿sí? El código de que por ahí no es un código y hay que aprender a leerlo. En la práctica 3 o en esa invitación 3 es racionalizar el uso de la energía física y mental, es saber a qué le pongo yo energía, porque esa energía es parte de mi ley de manifestación, aquello en lo que yo me enfoco es lo que estoy manifestando. Entonces tengo que saber manejar y racionalizar esa energía, ¿cierto? En la práctica 4 es evitar las experiencias innecesarias para el desarrollo espiritual. Si yo no, si fumar a mí me aleja de mi desarrollo espiritual, yo no tengo que probarlo por curiosidad. O sea, yo no sé lo que es un cigarrillo. Entonces, yo no necesito probarlo para saber eso qué pasará. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Sí? Entonces, como el humo del cigarrillo me da alergia y dicen que si no puedes con el enemigo, únete a él, entonces voy a fumar. No, porque eso puede alejarme de mi desarrollo espiritual, porque todo lo que le haga daño a mi cuerpo físico me va a alejar de mi desarrollo espiritual, porque eso que le hace daño a mi cuerpo físico es un autocastigo y ese autocastigo en otros planos se ve como un suicidio lento. Entonces, yo tengo que amarme infinitamente para no necesitar tener esa experiencia. En la práctica 5, obtener el máximo provecho del ciclo biológico, es decir, desde mi gestación hasta el día de mi muerte. Y ese máximo provecho es a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel emocional. Muchas personas, y de pronto Isa lo decía al principio del programa, piensan que nuestro cuerpo físico se tiene que envejecer, pero en la realidad no es así. En la realidad nosotros también desde nuestra mente podemos manejarlo, ¿sí? Yo en la práctica de yoga, y de pronto ahí se le ha tocado, hablo de enviarle energía de luz y amor a los telómeros, porque los telómeros cuando se acortan es cuando nos hacemos más viejitos. Entonces lo que hacemos en esa práctica es visualizarlos de pronto alargados, y alargar los telómeros es lo que ayuda a que nos mantengamos también siempre jóvenes, y esa yo diría que es la fuente de la eterna juventud. Aprendan telómeros. Isa, ¿qué son los telómeros? Es lo que compone la cadena de ADN, pues como los palitos Los palitos que que componen. conectan. Ajá. Entonces, cuando nosotros visualizamos esos telómeros alargados, estamos yendo a la fuente de la eterna juventud. Y asimismo, nosotros podemos manifestar esa juventud y esa fortaleza en nosotros. Cuando yo hago mis decretos en la mañana y en la noche, dentro de esos decretos tengo uno que es: mi cuerpo es fuerte y en equilibrio. Mi cuerpo está fuerte y en equilibrio, ¿sí? Y eso se va manifestando en mi cuerpo físico. Y entonces la idea es que tengamos ese máximo provecho de nuestro ciclo biológico para que nos alcance para muchas cosas, para el aprendizaje, para el servicio, para dar, para recibir, para compartir. Porque las personas cuando se van haciendo viejitas y se lo toman en serio, se lo creen, se, ¿cómo se dice? Como que se van marginando, ¿sí? Se van marginando, entonces ya no puedo hacer X cosa porque estoy muy viejito, ya no puedo comer estas cosas porque ya no tengo dientes, ya no, entonces tenemos que personalizar esa juventud manifiesta en nosotros, ¿sí? En la práctica número 6, superar las dificultades de la vida siguiendo el orden de la ley. Entonces, superar esas dificultades que de pronto se me presentan en la vida, pero con la conciencia de que estoy siguiendo ese orden de las leyes que ya presentamos y que ya hemos hablado, de las leyes universales. Siguiendo ese orden de la ley, entonces yo puedo superar las dificultades de la vida. Se murió un animalito delante de mí y está dentro de la ley de la naturaleza, yo no puedo hacer nada, puedo enviarle luz y amor y estoy siguiendo el orden de la ley, y así dejo la parte del sufrimiento, ¿sí?
Entonces, recordemos que estas leyes son para dejar de sufrir y me encantan porque muchas personas de pronto dicen, ay, pero es que Isa vive como en una cápsula. Y no es que yo viva en una cápsula, sino que he aprendido a ver la vida de una manera tan diferente a lo que nos han enseñado dentro de la Matrix, que para mí que una persona se muera o que haya un terremoto o que suceda cualquier cosa a mí, a mi familia, a las personas que conozco o no conozco, son lo más natural del mundo. Entonces yo no entro en el sufrimiento, sino que intento ver esas cosas como parte de nuestro quehacer diario o de la vida y la tomo con amor y veo el aprendizaje que hay detrás de esa situación, ¿sí? Entonces no hay ese sufrimiento. Cuando hablamos de la práctica número 7, dejar de culparse o culpar a los demás por las experiencias propias y ajenas, eso es asumir la responsabilidad de todo. Y me encanta porque, como hablábamos cuando estábamos en este tema, asumimos la responsabilidad de lo que hacemos y dejamos de hacer y dejamos de echarle culpas al afuera, ¿sí? Y de responsabilizar a otros. Yo creo que todos hemos hecho eso en algún momento y uno como que siente un peso encima y se siente de pronto culpable por culpabilizar a otros, por echarle la culpa a otra persona, ¿no? Yo no fui, es como dice Bart Simpson siempre que lo llaman y dicen yo no fui, ¿cierto? Entonces, no, yo sí fui, venga, ¿qué responsabilidad tengo que asumir por esa situación? ¿Sí? Porque de pronto el temor es lo que nos ha llevado a ese responsabilizar a otra circunstancia o a otra persona de algo que yo hice. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Sí? Entonces, si yo asumo la responsabilidad con esa conciencia, me dejó de hablar, bueno, es parte de la ley de correspondencia, de la ley de causa y efecto. Entonces, mira cómo es de lindo que esa práctica 6 de superar las dificultades de la vida siguiendo el orden de la ley toca esta parte de dejar de culparse por las experiencias propias y ajenas, porque entonces yo asumo mi responsabilidad y veo qué leyes está permeando esa situación y asumo simplemente, bueno, me metí en una deuda y no la pude pagar. ¿Qué puedo hacer yo para salir de esa situación? ¿Sí? Entonces, responsabilizarme, conseguir el dinero prestado, vender empanadas, hacer arepas, o sea, hay infinidad de cosas de subsanar la situación, pero buscando estar dentro de la ley. Y no decir, no, es que fue culpa de fulano, es que Perano me hizo meter en eso, es que yo no quería, pero es que lo hice porque me dijeron, ¿cierto? Desde el victimismo, sí. Desde el victimismo. En la invitación o práctica número 8 decimos soltar el miedo al futuro y desarrollar una vida plena en el presente. El miedo al futuro es desconfianza, ¿sí? Desconfianza en sí mismo, desconfianza en la divinidad, y lo que tenemos es que buscar lo contrario, la fe y la confianza, más que al 100%, yo digo al 1000%. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en fe, cuando yo tengo fe en la divinidad, es una cosa, pero cuando yo tengo confianza en la divinidad, es que la divinidad está teniendo fe en mí. O sea, es como una reciprocidad. Cuando yo tengo fe en la divinidad, me abrazo a ella, pero cuando yo tengo confianza, ella me abraza a mí. Y entonces se vuelve una relación de pareja, pero con la divinidad. Y si yo confío plenamente, el futuro que tiene que llegar llega y llega de la mejor manera, en las mejores circunstancias. Entonces, no tenemos que tenerle miedo a ese futuro. Y así vamos desarrollando esa plena vida, esa vida plena en el presente. Entonces, todo el día estamos felices, estamos contentos, sonrientes, cantando, tranquilos. A mí me dicen mucho que yo cómo hago para ser tan tranquila. Normal, porque yo no vivo como en esa traslación mental de qué pasará mañana. No, yo me programo, si llegó, llegó, si no llegó, no llegó y no pasa nada. Antiguamente
yo me enojaba y yo he sido muy psicorrígida. Entonces, si las cosas no sucedían tal cual yo las había programado, me agobiaba. Ya no, ya me dejo fluir. Sucedió, bienvenido. Se quiso montar al bus, bienvenido. No se quiso montar al bus, que le vaya bien. Sí, sí, Entonces no hay ningún problema. Y tampoco me enojo porque no vino, porque llegó tarde. No, bueno, chao, no problema. Sí, y sí, tampoco sí. me quedo esperando una eternidad. A ver si llega. No, no llegó. Chao, mi amor. Que yo sigo mi camino. Sí, sí. En la práctica 9, manejar armónicamente la interacción con los recursos. Entonces, los recursos son físicos, económicos, humanos, de la naturaleza, o sea, todo lo que llamemos recursos, manejarlos armónicamente y de alguna manera inteligentemente, ¿sí? Y dentro de esos recursos también está la fe y la confianza, porque esos son los más grandes recursos que podremos tener. Entonces, como decíamos hace rato en la ley de la evolución, si las abejitas se murieron, tengamos la certeza de que no vamos a necesitar la polinización o que vendrán otros seres a polinizar, ¿sí? Sí, sí. Entonces, no solamente las abejitas son polinizadoras, hay otros insectos polinizadores. Entonces, si las abejitas se mueren, porque yo veo mucho como mucha tragedia en las personas cuando hablan de las abejitas, bueno, confiemos en que llegarán otros recursos, ¿cierto? Otros recursos alimenticios, otros recursos de pronto animalitos que puedan polinizar o que sencillamente no vamos a necesitar esa clase de alimentación. Sí, ahora estamos de pronto muy cercanos, no tanto a nivel físico, sino a nivel espiritual de la alimentación fotónica. Entonces, entre más solecito recibamos, menos alimento físico vamos a necesitar. Y es algo que es parte de nuestra evolución. ¿Estamos preparados para comprender o no esa información? No sabemos, pero es algo que está llegando y que está dentro de la ley de la naturaleza Y de la evolución, y de la evolución, por y de supuesto. la correspondencia, y de todas. Y de todas. Es que es genial cuando podemos ver esa confluencia y ese engranaje en todas las leyes. Bien. En la práctica número 10 tenemos hacer más eficiente el cambio interior y su proyección externa. Es lo que decíamos hace rato de que mucha teoría es muy interesante saberla, pero si yo no la llevo a la práctica, no hago nada. Entonces, yo te puedo decir, si estas leyes funcionan así, pero ¿cómo funcionan? Ni idea porque yo no las he vivido. Entonces, tengo que vivirlas, tengo que hacer conciencia de cada una de estas leyes para poder hablar y poder experimentar el cambio interior en mí, y ese cambio se proyecta sin que sin que yo me lo proponga, porque las mismas personas te lo dicen, ¿sí? Veo, yo tengo un cuñado, él y yo nos conocemos desde que yo tenía por ahí 12 años, y él fue novio de mi hermana cuando éramos chiquitos y se separaron, hicieron sus vidas, después volvieron y se unieron y ahora pues ellos tienen una convivencia, y él me dice, vos sos tan diferente a la niña que yo conocí, porque yo era una niña tímida, miedosa, yo no hablaba, a mí me temblaba la voz, a mí se me reía la cara sola, me temblaban las piernas, si yo veía al niño que me gustaba me desmayaba literalmente, pues entonces Hermoso. es súper lindo porque él me cuenta, él y yo nos ponemos a hablar y él me dice, no, no, es que yo no puedo creer lo que vos has cambiado, vos cómo has hecho. Y yo le digo, no, pues es como uno darse la oportunidad de conocerse todos los días, reconocerse. Todo lo que he aprendido en la vida he procurado ponerlo en práctica y eso es lo que me ha ayudado a cambiar. Entonces, en algún momento yo les contaba que yo estudié en 6 colegios y en vez de victimizarme porque ya me iba a cambiar de colegio otra vez, era la opción y la oportunidad de ser una niña nueva. Que Isabel quiero ser en este colegio, porque en el anterior me hicieron mucho bullying, porque en el anterior me hicieron tal cosa, porque en el anterior me hicieron tal otra. Y ni siquiera mis papás sabían, o sea, a mí no me cambiaban de colegio por eso, sino porque nos cambiábamos de casa, nos cambiamos de casa, nos cambiamos de colegio. Entonces, para mí era como
reinventarme cada vez. Entonces me reinventé 6 veces. Y este es el resultado. Sin pensar de que todos los días nos estamos reinventando, ¿no? Totalmente, exacto. En estos días, yo en algún momento les contaba sobre el trato de las personas y yo utilizo mucho la expresión mi niña, ¿cierto? O linda, preciosa, y con los hombres tesoro, cariño. Eso se los había contado en algún momento y en estos días Sí. le escribí a alguien de mi familia o me preguntó algo, alguien de mi familia, una sobrina, y yo le dije, hola mi niña, y ella me puso cara de corazones, ¿qué es eso tan lindo? Y yo como que nunca lo había sentido así tan lindo. Entonces era como, ay, tan bueno, eso se siente tan rico. Entonces es proyectar ese amor que uno es, se le va saliendo por todas partes, ¿sí? Y es como que en tu propia reinvención, sin quererlo, vas tocando muchas personas que se van haciendo correspondientes también como con esa vibración, que están haciendo su trabajo de observación, de empezar a desocultar como sus sombras, sus dificultades, sus limitaciones y aceptar pues en realidad lo que son, tomar la responsabilidad de su propia vida y pues co-crear cosas diferentes. Sí, así es, totalmente. Em, en este momento yo estoy cuidando una finca y la finca es una finca que he cuidado hace tiempo, pero cambiaron los dueños, ¿cierto? Pero yo sigo cuidando la misma finca con diferentes dueños. Entonces, yo llegué y a mí me dejaron las llaves, ¿cierto? Yo llegué el primer día a cuidar la finca y yo veía cosas tan parecidas a mí, o sea, tenemos hasta cosas iguales. Y yo decía, definitivamente lo que es la resonancia y la ley de correspondencia, estas personas no están en la casa, yo soy la encargada de cuidar la casa, nos hemos visto una vez por 10 minutos como mucho. y, y tienen cosas súper parecidas a mí. O sea, yo veo en la cocina cosas que yo consumo, yo veo en la casa decoración, que es decoración que yo tengo, yo veo los portavasos son igualitos los de ellos y los míos, unos portavasos de todos los chakras, o sea, es una cosa impresionante. Yo me quedaba como pensando, yo decía, qué lindo es la ley de correspondencia, porque está supremamente unida a la resonancia, ¿sí? Qué Con lo que yo bonito. resueno es lo que atraigo. Entonces, yo no me veo con estas personas, pero yo sé que seguro tendríamos una conversación maravillosa que podríamos resonar divinamente. Entonces, yo eso lo evidencio en lo que veo en la casa Claro. y es súper lindo. En la última práctica es saber en qué momento las pruebas de la vida han sido superadas, ¿cierto? Y como hemos hablado antes, uno dice, bueno, ya pasé por esto, no necesito volver a pasar, ¿sí? Y simplemente aprendo, volvemos al tema del karma, el karma no es negativo, simplemente es un suceso de aprendizaje. Entonces, aprendo sobre esta situación, aprendo qué fue lo que me trajo a esa situación y la supero. Y luego me vendrán otras pruebas, ¿cierto? Me vendrán otras formas para saber si sí o no aprendí esa situación. Y si sí la aprendí, continúo el camino. Si no la aprendí, repito el año como sucede en la reencarnación. Mm. ¡Sorpresa! Bueno, eh, en la parte de los ángeles y de los seres de luz, guías y maestros que nos acompañan, recordemos que nos acompañan 3 angelitos, el ángel de la guarda, el ángel de la ley y el ángel guía, que el ángel de la guarda es el que nos guarda, ¿cierto? El que nos mantiene en esa protección. Y tenemos que recordar algo muy, muy, muy importante y es que los ángeles actúan generalmente por llamado, ¿sí? Porque ellos respetan nuestro libre albedrío. En estos días, cuando les contaba que tuve una reunión familiar, hablábamos de eso, porque
hay un libro que ese sí se los puedo recomendar y que sí recuerdo cómo se llama Pon los ángeles a trabajar. De hecho, alguien me lo regaló y me dijo, Isa, ese libro se equivocó de escritora, porque ese libro debiste escribirlo tú, porque tú trabajas así tal cual con los ángeles y yo no conocía el libro. Yo le dije, no importa, eso no importa por dónde llegue la información, lo importante es que llegue el canal, no importa. Entonces, el libro trata de que tú te imagines a tus ángeles como si estuvieras en una sala de juntas y tú presides la junta. Entonces tú dices, bueno, tú te encargas de esto, tú, y les pones tareas a los ángeles, por eso se llama Pon tus ángeles a trabajar. Entonces, les pones tareas a tus ángeles y esperas, ¿cierto? Tranquilamente, sin cuestionar, porque es que el ser humano siempre intenta tener la razón de todo. Y no tenemos que tener esa razón de todo, porque es como hablábamos en algún momento, es sembrar esa semillita, la semilla germina, no hay escarba la tierra por racionalidad, vamos a ver si ya le salieron raíces. ¿Y qué pasa? La semillita se devuelve o se muere. Entonces, tenemos que confiar en que esos ángeles están haciendo su labor, su tarea, y dejarlos. Y en algún momento, si nosotros vemos que esos ángeles están cumpliendo con el cometido, ¿cierto? Con lo que las tareas que les pusimos en nuestra sala de juntas, entonces los premiamos y hay maneras de premiar. El premio puede ser una fiesta de ángeles en la que tú te sientas o te quedas en tu casa, entre comillas, sola, pero invitas a tus ángeles y pones música y te pones a bailar con ellos, ¿cierto? Y te Estás imaginas haciendo que estás, spoiler del libro. sí, entonces te No lo imaginas cuentes más. que estás haciendo tu fiesta de ángeles. Sí. Bueno, entonces, cuando nosotros queremos que los ángeles actúen, tenemos que llamarlos sí o sí. Si no, ellos están allá esperando. Están Bueno, cruzados, sí, por el libre albedrío, ¿no? Isa no me quiere poner a trabajar. Que el libre albedrío es como esa, solamente, o sea, se define como en esa capacidad o en esa decisión, en esa posibilidad de decidir cada vez algo. Sí, exactamente. Y entonces tener en cuenta que tenemos esos tres ángeles, el ángel de la guarda, el ángel de la ley y el ángel guía. El ángel de la guarda es el que nos protege. El ángel de la ley es el que no permite que nosotros violemos la ley ni que la violen por nosotros, hacia nosotros. Y el ángel guía es el que nos abre las oportunidades, ¿cierto? En estas leyes también tenemos la ley de la advertencia y la ley de la oportunidad. Recordemos que estos ángeles también trabajan con esas leyes y la ley de la advertencia es aquella en la que las cosas no suceden, ¿sí? Y la ley de la oportunidad es donde se nos abren las puertas. Entonces, si por alguna razón te iban a hacer una cirugía y no sucedió, no era el momento, no era el lugar, no era la persona. La persona puede ser el cirujano o el paciente y te la vuelven a programar y otra vez no pasó, te lo están advirtiendo 2 veces. Entonces, no es el momento, no es el lugar, no es la persona. Y te lo vuelven a programar y tampoco sucedió. Deje así, esa cirugía no corresponde. ¿Sí? Entonces, para la razón es muy difícil, sí, yo lo sé, porque en mi familia lo vivimos, pero tenemos que entender que hay otras formas de sanar y no necesariamente es a través de una cirugía. De hecho, yo tengo una teoría y es que la mejor cirugía es la que no se hace. Porque al cortar la piel, no solamente se corta la piel y el músculo y el tejido, sino el campo energético. Entonces, de eso no saben los médicos alopáticos y entonces ahí es donde se complican otras cosas, ¿sí? Busquemos medios alternativos si resonamos con ellos. Si resuena con la cirugía, bien pueda y vaya al quirófano. Sí, sí, no nos ponemos a pelear con la medicina, pero pues la materia es lo último que se impacta, es decir, ya todo pasó acá. Sí, sí, exacto. Y la ley de la oportunidad es donde se abren esas puertas, donde se nos abren todas las oportunidades, donde se nos muestra el camino, donde podemos salir adelante, vemos la abundancia, vemos la correspondencia con todas las situaciones, ¿cierto? Cuando hablamos de la ley del 1 y del 3, perdón, de la ley del 2 y del 3, recordemos que debemos preguntar a la vida
y esa ley del 2 se relaciona con la causa y el efecto, ¿cierto? Si yo actúo y tengo un efecto positivo, por ahí es el camino. Pero si yo actúo y tengo un efecto negativo, pues entonces es un bloqueo y por ahí no es el camino. Entonces tengo que mirar otra forma de hacer aquello que estoy buscando o hacer algo diferente. La ley del 3 tiene que ver con esos ángeles, el ángel de la guarda, el ángel de la guía, el ángel de la ley. Entonces, cuando vemos que el ángel de la guarda me advierte porque es el que me está protegiendo, el ángel de la guía es el que me abre las puertas y me da las oportunidades, el ángel de la ley tiene que ver con el destino, sucede o no sucede por causa de mi elección antes de llegar a este plano, ¿cierto? Y preguntar esas 3 veces que hablábamos ahora, porque puede ser el lugar, la persona o la circunstancia. Cuando, cuando hablamos también de estas leyes de los vasos comunicantes, hablamos del tomar y el recibir, ¿cierto? Que podemos, si tenemos para dar, podemos dar, pero no podemos dar de aquello que no tenemos. Igualmente, debemos estar prestos a recibir porque es de pronto de lo que menos nos han enseñado, ¿sí? De pronto en nuestras casas, en nuestra sociedad nos han enseñado mucho a ser dadores, pero no tanto a ser receptores, dependiendo de nuestro supuesto estrato socioeconómico, porque de pronto a los que están en un estrato socioeconómico más bajo, les han enseñado a recibir, recibir y recibir, y usted tiene que tener un subsidio de esto, y un subsidio de esto, y un subsidio de esto, y un subsidio de esto. Entonces es saber que todos, que en la ley espiritual o en el campo espiritual no existen esos estratos socioeconómicos y todos somos hijos perfectos de la divinidad y con las mismas capacidades de creación. Entonces, esa abundancia se crea tanto en la mente para, para poderla manifestar en la parte física, para todos los estratos socioeconómicos, porque en la parte espiritual no existe eso. Entonces, yo soy abundante aquí y ahora, independientemente de la situación económica en la que elegí nacer en esta existencia, ¿sí? Porque es parte de lo que tengo que superar en esta existencia. Siempre en esta ley de vasos comunicantes se nos recomienda buscar siempre lo mejor, tanto en el trabajo, en la relación, en el entorno, y que siempre haya una reciprocidad, ¿sí? Para que no haya ese sufrimiento y ese desequilibrio. Y cerrar esa llave de los sentimientos o las emociones ante esas situaciones para dejar de sufrir. En la ley de causa y efecto, decimos que recibimos el efecto de todo lo que causamos, ¿cierto? Y todo lo que pienso lo creo primero para mí misma. Sí, como que todo lo que hagas al otro será devuelto hacia ti, multiplicado, ¿no? Multiplicado en estos días, cuando hablaba con mi familia, pensaba después que cuando de pronto en la Biblia se menciona que lo que tú hagas se reflejará hasta tu séptima generación, ¿cierto? Hagas o dejes de hacer. Eso se verá reflejado hasta tu séptima generación. Yo pensaba que es muy obvio porque si nosotros somos encarnaciones de nosotros mismos, supongamos que yo haya sido mi tatarabuela y entonces ahora estoy en esta encarnación como la tataranieta. Todo lo que yo hice como tatarabuela se está reflejando en mí como tataranieta, ¿sí? Entonces, por eso mismo es que yo tengo que recibir ese efecto de esas causas que yo hice en el pasado, positivas o negativas, sin necesidad de juzgarlas. Entonces, a mí me encanta cuando hago esas reflexiones y caigo en cuenta de todos esos pequeños detalles o grandes detalles que me ayudan a mejorar cada día, ¿sí? Listo. La ley de saturación. Sí, en la ley de saturación y la ley de generación. Entonces, esa ley de saturación me gusta mucho porque desde lo que yo puedo evidenciar a mi alrededor, la gente no cae en cuenta hasta que se satura.
¿sí? La gente tolera demasiado o más bien aguanta demasiado, porque una cosa es la tolerancia, otra cosa es el aguante. Entonces, hasta que la gota rebosa en la copa o el vaso, no caen en cuenta y no paran una situación y no deciden hacer un cambio en sus vidas. Y no necesitamos llegar a la ley de saturación, ¿sí? Existe, sí, pero no necesitamos llegar a ella si la conocemos. No tenemos que hartarnos de una persona o de una situación o de un trabajo o de una eh, mala alimentación, de cualquier cosa. No tenemos que llegar a esa, es que estoy harta de esto. No tenemos que llegar a eso. Es saber en qué momento pongo un límite y cambio. Hago un clic y cambio. Tomo una decisión y cambio. Y asimismo la vida me presta y me presenta situaciones, ¿sí? Yo estoy ayudando terapéuticamente a una persona que decía, me tengo que cambiar de casa, pero es que no tengo el dinero. Entonces, yo le dije, tienes que tomar una decisión y tienes que consultarlo con tu ser divino, ¿sí? Siempre pide inspiración divina. Yo no te voy a decir qué tienes que hacer, pide inspiración divina. Ese es mi mayor consejo para todo el mundo. Y en estos días se pasó de casa. Y al otro día que se pasó de casa, la llamaron a una entrevista de trabajo. Entonces, si cuando yo tomo una decisión, el universo se mueve y se mueve a mi favor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar decisiones. Tomar decisiones y ver cómo el universo engrana todo y eso es una cosa emocionante verlo y sentirlo y vivirlo. Sí, demasiado bonito. La forma de salir de la ley de saturación es poner conciencia, observarnos, adentrarnos, estar con nosotros mismos y conocernos, para también Exacto. pues, o a partir de ahí generar cosas diferentes, porque todo lo que nos sucede lo generamos nosotros, que es la ley de generación. Sí, eso iba a decir yo. Todo lo que, entonces, en la ley de generación, sí, es todo lo que sucede a nuestro alrededor o nos sucede a nosotros, lo generamos nosotros. Es un poco difícil comprender yo cómo hice para generar una enfermedad, yo cómo hice para generar que me robaran, yo cómo hice para generar que me hicieran daño, cualquier cosa, ¿cierto? Pero la única razón es que yo lo generé por victimismo, lo generé por ley de atracción, lo generé porque estaba pensando en eso, lo generé porque estaba en resonancia. Entonces, volvemos a lo que estaba diciendo Isa, ¿cómo se sale de esa ley? De la parte negativa porque uno quiere generar todo positivo a través de la conciencia. Entonces, si yo hago conciencia que estoy pensando que me van a hacer, que me van a robar, que voy a salir, yo no sé si les he contado una historia de una amiga y yo, ella y yo éramos adolescentes, íbamos caminando por el barrio, porque era el barrio de las dos, y ella me dijo, Isa, nos van a robar, y yo le dije, no, si nosotros vamos con Dios. Me dijo, oiga, a mí que me lo demuestre, y llegamos a la casa de ella, hicimos lo que teníamos que hacer, volvimos y salimos, estábamos en el grupo juvenil de la parroquia, y se acercaron unos niños, porque yo creo que no tenían 12 años, y le dijeron, hola, mi amor, y yo pensé, yo no soy mi amor de estos niños, y seguí caminando. Cuando yo me vi sola, volteé y a ella le tenían un puñal en la cintura y le Wow. estaban robando. Y yo era como, no entiendo. Entonces yo me acerqué porque le iban a arrancar una cadena y yo muy querida les dije, pero si le arrancan la cadena no les va a servir. Espere que la quite. Yo toda quería ayudándoles. Y me dicen, mami, ¿usted qué tiene? Yo les dije, nada, yo estoy con Dios. Ah, bueno, chao. Entonces, es, estábamos juntas, o sea, y ella lo generó y yo no, yo generé otra cosa. Entonces, tenemos que ser supremamente conscientes de esas palabras que decimos, de eso que pensamos, de eso que atraemos, porque a través del miedo se atrae todo aquello a lo que le tienes miedo o temor. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Enviarle luz y amor. Si de pronto es una situación que nosotros no sabemos, que traemos del pasado, porque nosotros no recordamos las existencias anteriores, entonces le mandamos en meditación o antes de acostarnos, mandamos energía de luz y de amor a lo que me generó este miedo que hoy tengo y lo transmutamos en luz y amor, ¿sí? Para el más alto beneficio mío y de la humanidad, porque yo no sé a quién toqué yo a través de esa situación que le haya generado también algo,
¿sí? En la siguiente tenemos la ley de compensación. En la ley de compensación hablamos de la ayuda y el servicio. Recordemos que la ayuda es hacer algo por alguien que esa persona no lo puede hacer. En esta ley es un poco complicado también entenderlo porque hemos sido también criados en una cultura que nos ha enseñado a ser salvadores, ¿cierto? Entonces queremos ayudar a todo el mundo porque queremos ser salvadores o nos queremos sentir salvadores, pero eso nos trae a nosotros, eso nos trae desequilibrio y nos trae también, dentro de la causa y efecto, nos trae escasez. Entonces es saber cómo ayudar sin necesidad de entrar en esa escasez o ayudar por ley de correspondencia, ¿cierto? Y el servicio igual. El servicio es entregar con amor y herramientas de amor para las personas, para que esas personas puedan, a través de la práctica de esas herramientas que entregamos con amor, puedan salir adelante. Es como le decía nuestro querido Jesús, enseñar a pescar y no dar el pez, ¿cierto? No dar el pescado, porque uno da el pescado y saciamos un hambre, pero ¿cuántas hambres hay que saciar? Entonces hay que enseñarle a esa persona a pescar, a trabajar, a salir adelante, a encontrar esas herramientas de amor y con amor para salir adelante, porque todos los días no vamos a tener a esa persona que nos dé el pez para el pan de cada día. Bueno, en la ley del compartir, estamos hablando de dar y recibir equilibradamente, ¿cierto? No solamente es dar, 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 acuérdense que yo hablo mucho de vénganos tu reino, no es solamente vénganos tu reino, venga, venga yo le doy de mi reino, venga yo le doy de mi reino, sino venga yo también recibo del tuyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que mantener ese equilibrio para poder que se genere la riqueza. Si nosotros solamente damos y damos y damos, el universo nos va a poner una barrera y esa barrera es entrar en el desequilibrio y lo que nos lleva es a la escasez, como decíamos antes. Entonces, tenemos que aprender a compartir la responsabilidad del compartir, ¿sí? Eso sonó como un trabalenguas. Pero es aprender a dar y recibir equilibradamente. Recuerdan que yo les ponía el ejemplo anteriormente de las relaciones de pareja o a veces las familias. En mi casa sucede mucho, por ejemplo, que si yo salgo con una de mis hermanas mayores, ellas son las que quieren pagar. Entonces yo le digo, no, pero yo te quiero invitar, no, pero es que usted de dónde, no, yo le pago, yo, no, pero es que yo también quiero generar abundancia y compartir mi abundancia, ¿sí? Entonces, aunque ellas no sé, no entiendan de dónde genero yo la abundancia, porque a mí, yo soy abundante por naturaleza, ¿cierto? A mí todo lo que necesito me llega. Eso no importa, o sea, yo no tengo que cuestionarle a la divinidad por dónde me trae las cosas. Y yo eso también lo quiero compartir con esas personas que amo. Entonces, si yo quiero invitarlos a un café, déjenme pagar el café a mí, porque es que yo te invité. Si tú quieres pagar el café, pues invítame tú, pero de pronto a ti no se te ocurre decirme, ven, nos vamos a tomar un café. Entonces, es permitirle al otro. Muchas veces con los niños yo veo a las familias que coartan mucho a los niños con esto. Los niños ahorran y ahorran y ahorran la plática que de pronto les dan el fin de semana, que le dio una tía, que le dio. Y entonces el niño dice, ay, yo los quiero invitar a comer. No, pero usted cómo se va a gastar la plática en nosotros. Déjelo que se la gaste en la familia o en lo que quiera el niño, porque él se va a sentir abundante y esa abundancia le va a generar más abundancia. ¿Cierto? Bueno. También por ley de afinidad es lo que uno atrae, ¿no? Totalmente. Es la que sí. Sí, exactamente. Entonces, en esa ley de afinidad es lo que atraemos y muchas veces lo que atraemos son esas personas maravillosas que tenemos en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, atraemos a las personas, atraemos a los lugares, atraemos a las situaciones por afinidad y resonancia, ¿cierto? En esta ley se nos recomienda dejar a las personas siempre en su hábitat y cuando hablábamos de esta ley hablábamos que su hábitat no solamente era su nivel físico, su casa, sino su mente. Yo no puedo obligar a una persona que piense como yo. Simplemente respeto su forma de pensar en amor
y no procuro cambiarle su pensamiento, porque vamos a entrar en conflicto. Sí, total. En la ley de espacios vacíos hablábamos de deshacernos de muchas cosas, y no solamente a nivel físico, sino a nivel mental y emocional. ¿Sí? Si una relación me está dañando, abro un espacio. ¿Y cómo la abro? ¿Cómo abro ese espacio? Terminando esa relación. Y eso va a hacer que ese espacio se llene nuevamente. Pero si yo supe tomar la decisión en el momento indicado y no esperar a la ley de la saturación, entonces ese espacio se va a llenar con una persona de pronto en resonancia con eso que yo estoy viviendo en el momento y no con lo que estaba viviendo en el momento de la saturación. Pero si yo espero a esa ley de saturación, lo que me va a llegar es una persona igual para saber si yo aprendí o no aprendí sobre la ley de saturación. ¿Cierto? Buen dato. En la ley de la opción, recordemos que la opción está relacionada con la elección, ¿sí? Entonces, cuando estoy en esa opción, también volvemos a esa ley de la vida diaria en la que hablábamos de hacernos responsables de las decisiones que tomamos o dejamos de tomar y de las acciones que tomamos o dejamos de tomar. ¿Por qué? Porque estamos invitando a eliminar las justificaciones. Entonces, si yo me hago responsable de lo que soy, de lo que hago, de lo que pienso, ya no hay nada que lo justifique porque yo soy responsable de mis actos, ¿cierto? Toda justificación se puede comprender de una manera positiva. Entonces, cuando nosotros entendemos que no hay necesidad de justificar una situación, porque yo la puedo voltear y verla de una manera positiva y verla, o sea, que eso que hice o dejé de hacer también está dentro de la ley de correspondencia. No tengo que decir, ay, es que me pasó porque, y empieza la gente a inventar y de pronto a gaguear, yo qué más digo. Después las mismas personas caen como en su propia mentira de la justificación. Entonces una justificación lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra, hasta que eso se vuelve una bola de nieve y se vuelve inmanejable. No, digamos la verdad en este momento, pase lo que pase. Es como decimos muchas veces en nuestra forma coloquial de hablar, y es mejor ponerse coloradito un ratico que pálido toda la vida, ¿sí? Porque sostener una mentira es muy duro, o sostener una justificación que de pronto no es real es muy duro, y a la gente se le olvida. Entonces, digamos la verdad, pase lo que pase, y asumo la responsabilidad. Bien. Bueno, en la ley de comprensión está regida por la sabiduría, y la sabiduría es saber cómo ser siempre feliz, pacífico y amoroso. Entonces, yo puedo ser feliz independientemente de lo que me esté pasando, puedo ser pacífico independientemente de lo que me esté pasando y amoroso independientemente de lo que me esté pasando. Entonces, si yo puedo ser feliz, pacífico y amoroso independientemente de las circunstancias, todo lo que pase a mi alrededor va a ser para beneficio mío, ¿sí? Lo voy a ver con esos ojos de felicidad, alegría, de amor, pacifismo, no sé cómo decirlo, porque no es pasividad, ¿cierto? Es ser pacífico delante de una situación o una circunstancia. Si una persona nos habla mal, pues yo no le tengo que contestar de la misma manera, yo puedo ser pacífica con esa persona. Entonces, es saber que nada me perturba, que todo está bien, que nada está mal, que todo sucede bajo una ley y que yo puedo ver esa ley. Entonces sigo tranquila con mi vida, feliz, contenta, pacífica y amorosa. Y mantener estas 7 herramientas del amor, como les decía, pegadas en todas partes de su casa, y en broma siempre digo que metérselas intravenosas. Aceptar, asumir, actuar, agradecer, valorar, respetar y adaptarse. Aceptar, asumir, actuar, agradecer, valorar, respetar y adaptarse. Y nuevamente, aceptar, asumir, actuar, agradecer, valorar, respetar y adaptarse. Si nosotros tenemos en cuenta estas 7 herramientas del amor, no hay con quién tener dificultades. Dicen que para pelear se necesitan 2. Y si uno está en esta práctica, no hay 2. Y no hay 2.
no hay dos. Entonces es muy sencillo salir del bucle de la reacción. Ah, es que me dijo y yo le dije, es que me pegó y yo le respondí, es que no, no hay manera de entrar, no hay manera de entrar en ese bucle porque uno ve al otro como con unos ojos de amor, como, ay, tan lindo, o lo ve con los ojos a veces del ego y dice como, no te imaginas el ridículo que estás haciendo. Cuando el otro está como en ese apasionamiento de gritar, de pelearse y uno como, oh, ¿qué más tienes para decir? Sí, se ve la vida diferente, es verdad. Se ve Sí, la uno vida no diferente. entra, no entra, no entra ahí. Y bueno, Y eso es todo. No sabe, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer en este momento por el chat, a Isa o a mí, ay, bienvenidos. Y si no, Isa, y si tú tienes algo para agregar, bienvenido. Y vamos cerrando, que ya vamos para las 2 horas. sí, no, no. Yo creo que con esto terminamos el tema de las leyes universales, el resumen y demás. Lo pueden consultar, eso es como lo más importante. Creo que se fueron resolviendo muchas dudas que la gente tenía a la medida en que hicimos como este pequeño recorderis, que no fue tan pequeño, pero que estuvo súper bien. Muchas gracias a todos y gracias a ella. Estamos Con todo el en amor, contacto. volviendo a lo que estás diciendo, que no fue tan pequeño, es porque abundancia, eso es abundancia, abundancia de la palabra. De la buena. Bueno, todos besos, abrazos. Me encanta que estemos en este caminar juntos, despertando nuestras conciencias y generando familia de luz. Qué rico que nos hayamos encontrado en este espacio, que haya podido ser en vivo. Nos abrazo, nos amo y nos vemos pronto. Besitos. Gracias a ti Vale, también, Isa. besos. Chao.